Salinas eta Feli Lekuona. Beraiek dira Kepa Ordoki Memoria Historikoko taldeko dikide. Memoria historikoa lantzen dute hemen Bidaso aldean. Bai, gu ere Bidaso aldekoa gara, beran, eta elkarlanean aritzen gara beraiekin. Orduan, plazer bada, zure gaur hemen egotea, Irungo komandantzia militarraren inguruko lan bat egin dute, eta hori azaltzera etorri dira. Arratsaldeon eta mila esker, Kepa Ordoki Memoria Historikoa Bidasoan elkarteren deialdiari erantzun eta komandantzia, frankismo, nazismo eta fasismoaren babesleku aldizkari monografikoaren aurkezpenera gerturatzeatik, hauxe da, aldizkaria eta hor atzekalean duzue, gero, aleren bat eskuratu nahi izan ez gero, eskerrik asko ere, berako udalari, txoko hau eskaintzeagatik, eta gaurkoan, pixka bat, ez dugu hainbeste hitz egingo, estatu kolpeaz, irunetaz bereziki bai, baina pixka bat hemen, aipatu beharreko, edo egin beharreko zehaztasuna da, gaurkoan kontu zabalagoetaz ere hitz egingo dugula. Diplomaziaz, espioitzaz, gerra zikinaz, estatu aparatuez, edo 1936ko matxinada sustatu zuten pertsonez. Hemen entzungo duzuena gutxitan aipatua izan da, horrek egiten du berezi komandantzia aldizkaria, ez ezagutza handia dauela bertan aipatzen diren kontuen inguruan, baina aldi berean ere erantzukizun bat bada, beste behin isiltasuna delako nagusi eta gu elkarte memorialista gisa gure etxai nagusia hori izaten da. Gertaturiko errepresio anitzaren baitako isiltasun hori. Eta hain justu, aurkezpena 3 ordu laurdeneko iraupena izatea espero dugu, batzutan luzatu egiten gara, baina gero bukaeran galderetarako tarte bat izango dugu, bera ere pikin bat aipatzeko aukera izango dugu, eta astearren bakoitzak bere buruari galdera bat egiteko proposamena luzatuko dizuet, eta galdera hori da ea zer dela eta gaurkoan aipatuko duguna ez den ezagutu. Aldizkariari dagokionez, esan beharra dago, 3 urte gehi bateko lana izan dela, hemen nirekin dagoen Koldo Salinas kideak 3 urtez ikertu du Bidasoako komandantzia militarra ezberdinaren arloak, eta gero 2022 urtean ikerlan horri aldizkari itxura eman genion. Eta lehenik eta behin gustatuko litzaidak, Koldo Salinas aurkeztea, bera antropologoa da, EHUko Hezkuntza Filosofia eta Antropologia fakultatean graduatua, eta Kepa Ordoki Memoria Historikoa Bidasoan elkarteko kidea da, eta xehetasun gisa egunero 6 ordu ematen ditu, geure eskualdeko oroimen historikoa ikertzen. Arratsaldeon, Koldo. Arratsaldeon, Peli. Bueno, lan mardula egin duzu, komandantziaren baitako arloak ikertzen, esan dezakegu Bidasoako komandantzia militarra olagarro baten antzekoa zela, 10 hildo ezberdin dituelako, hori bai, erro bakarrarekin eta 1937 urtean kokatu dugu errori, egungo iparralde etorbideko 26. etxea. Etxe hau aurreskola da, baina Zabaltza plazako komandantziara arte, iparralde etorbidean zegoen komandantzia, hau zer dena azaltzeko, 1936ko iraiak 10 jo behar dugu, egun hartan Luis de Saleta generalak, Irungo agintari politikoak, Irungo alkate fascista, frankista, estatu kolpea sustatuko zuen ordezkaritza politiko hori hautatu zuen, baina Luis de Saletaren beste zereginetako bat ere izan zen botere militarra norren ardura izango zen zehaztea. Eta hor, bi agintaritza ezarri ziren batetikan, Irun eta Hondarribiako agintaritza militarra, baina baita ere mugaren zuzendaritza kargua. Irungo eta Hondarribiako lehen arduradun militarra Julian Troncoso Sagredo izan zen, mugaren zuzendaritza berriz, Rafael Olazabal Eulate politikari karlistak jaso zuen, baina 2 hilabetetara komandantzia militarrak botere gehiago eskuratu zuen, Rafael Olazabal Eulate hau kargu gabetu zuten, eta bai mugaren zaintza eta bai ardura militarrak postu bakarrean batu zituzten, eta ardura guzti horiek Julian Troncosok hartu zituen.
azalean daukagun gizon hau, eta hain zuzen, esan beharra dugu, Julian Troncoso jauna, B Bidasoako komandante militar osoa izan arte, iraila hasieran Bortzirietako arduradun militarra izan zen. 1936ko iraila hasieran, epe labur batez, azkenean, B Bidasoara jo zuelako. Ofizialki, komandantzian zibil eta militar gutxi batzuk hartzen zuten parte, bertan esaten da langile gutxi zoela, baina hori gezurra da, azken finean, 100 pertsonek egiten zutelako lan, ez zuten zertan bertan egon behar, baizik eta askok euren etxetatikan, pixka bat, informazio eskaintzen, eta bestelako lanpostu edatikan, hor, harremantze horietan, lan deixente gehiago zegoen, eta lan handia zen, eta funtzio handiak zituen, besteak beste esanguratsuen-nenetako bat, Pirinio osoetako kontrola, Pirinio osoetako muga gutxinaka zabalduz joan zena, hasieran bereziki Euskal Herria, gero Aragoi hartu zuena, eta azkenean, botere hori, badakizuen moduan, 1929an, Kataluniaraino ailegatu zen botere hori. Eta aipatu behar da, Kataluniako iparraldera matxinatuak ailegatu arte, iruntzela Espainia Nazional deituriko horren nazioarteko sarrera eta irtera bakarra, eta honek erakusten du zer nolako dimentsioa izan zuen komandantzia. Komandantzia esan dut, iparralde 26 horretan kokatzen dugula bereziki, baina hasieran beste pertsona baten etxea erabili zen, Korona Zelaia izeneko emakumearen etxea erabili zen, hau zen, garaiko emakume boteretsu baten bila erabili zen, baina azkenean txiki gelditu zitzaien. Eta hor, jakin badakizue, komandantziaren aro horietan, etxen birbanaketa bat egon zen, etxen okupazioa egon zen, noski, milaka erbesteratu izan zituen ez zirunek, etxe libre geldituriko etxe horiek, asko, matxinatuak okupatu zuten. Horien artean daukagu, iparralde 26 etxe hau. Santiago Urtiz berea aduan agentearen koñatak okupatu zuen, baina honek ere zergatik berezi bat badu, azken finean kontua da, Santiago Urtiz berea eta etxearen jatorrizko jabea Berastegi, Jose Maria Berastegi, euren artean talka komertzialak zituzten, biak ziren aduan agenteak, etxe ezberdinetako autoak importatzen zituzten, eta kompetentzia horren baitan, Santiago Fernández Urtiz berearen erabaki izan zen, sartuko dut nire koñata, bera erbestean dagoelako, eta gainera Jose Maria Berastegiren historiare bitxia da, berak bere burua regionalista eskuindartzat jotzen zuen, bere etxean zeukan Hungariako bandera bat, bere alaba Budapesten egontzelako, eta matxinatuek, frankistek, esan zuten, hori ikurrina bat zela, Hungariako bandera gorri, zuri eta berdea delako, eta Jose Maria Berastegiri abertzalea izatea leporatu zioten, naiz eta bera ezen abertzale gisa identifikatzen. Baina guzti horretan, dena balekoa zen, bi aduan agente horien arteko kompetentziarako, eta hain zuzen, azkenean, komandantzia militarrak erabaki zuenean Korona Zelaiaren etxea uzte eta Berastegitarren etxe hau hartzea, berak esaten zuena zen, erabakia atseginez jakin izan zuela, berak bazekila sekulako jendetza izango zela komandantzia hartan eta etxearen harriadura handiagoa izango zela, baina hala ere berak nahiago zuen hori, bere kompetentziakoa zen Santiago Urtiz berearen inguruko bat, bertan egotea baino. Eta pixka bat, hau da, gerora, 1940 urtean idatzita utzi zuena, eta komandantzia kokatu garela, pixkat, irudia gitarren, Korona Zelaiaren etxea, inguru honetan zegoen, pixkat, etxe honek tapatzen du, atzekalde honetan izango zen, baina gero, Santiago Urtiz berearen Santiago Urtiz berearen koñatak lehenbizi okupaturiko iparralde 26 etxe hau hemen da, eta gero hau bihurtu zen behin betiko komandantzia militarra, bereziki eragin handia izan zuela 1937, 1942 urteen artean. Eta komandantzia kokatu garela, orain bai, bertako arduradun nagusiez hitz egingo dugu, Julian Troncoso
ez baitzen izan Bidasoako komandante militar bakarra, lehenengoa bai, baina Koldo, zenbat komandante militar izan ziren? Bueno, bueno, antes de todo, presentarme, gracias por haber venido, yo soy Koldo, y antes de todo este trabajo, es un trabajo abierto, es decir, que constantemente estamos añadiendo información, y os quedaríais asombrados de las cosas que van saliendo, pero bueno, esto es, como digo, es una investigación no cerrada, nuestro objetivo es dar a conocer los hechos que tenemos, y también destacar que esta comandancia fue un punto estratégico dentro de la geopolítica europea en aquel entonces, ¿no? Y era importantísimo, aparte de la guerra civil. Pues como decía Peli, los comandantes, el primer comandante fue Rafael Olazábal Eblate. Este hombre era carlista, este es uno de los fundadores de lo que luego hablaremos de Nacho Alnea, y tuvo mucha incidencia. Posteriormente, ya cuando las cosas se fueron ordenando, por decir de alguna manera, del bando franquista, pusieron a un capitán que luego lo ascendieron a comandante, Julián Troncoso Sagredo, que era un militar de caballería, había estado en un montón de historias, y lo trajeron a Irún. A partir del primer momento, la comandancia de Irún tiene un arranque explosivo, por decirlo de alguna manera, y surgen los primeros enfrentamientos entre la gente franquista, digamos. Este es falangista, y bueno, los carlistas pues se sienten ofendidos. Enseguida se ordena el que se vaya colocando todas las ramas, y todo, porque al final la comandancia fue como una especie de holding, tenía un montón de ramas, y en la cual cada una van teniendo un responsable, y lo que va haciendo es creando, a través de todo esto y de Nacho Alnea, que ya había sido creada por los carlistas, una especie de antena de espionaje. Aquí es donde ya el espionaje empieza a tomar cartas en el asunto, y entonces, pues bueno, Troncoso destaca la influencia que tiene el Servicio de Información Militar, el SIM famoso, y posteriormente se creó, y hablaremos de ello, lo que se llamó la Legión Negra o Sección Especial. Y bueno, esta sección especial estuvo formada, entre otras cosas, por miembros que fueron luego parte de un comando que se creó en la comandancia, y luego intervinieron los alemanes y dirigieron la operación prácticamente. Esta historia del comando termina en el 37, que fue un año horribilis para todo esto, y termina con el intento de secuestro de un submarino en Brest, en el puerto de Brest. El submarino era un submarino republicano que se llamaba C2, y habían intentado y prácticamente conseguido, pero no lo habían sacado del puerto, el C4, que estaba en Le Verdon, y a partir de ahí, pues bueno, todo esto. En este tipo de comando también trabaja y hacen un montón de sabotajes, que también luego, si nos da tiempo, hablaremos de ello. Y luego, pues, por supuesto que aquí esto es impensable. Si miráis los periódicos de la época, no sale ninguna noticia, nada, cero. Bueno, sí, una. Y luego hay un muerto cuando se va a secuestrar el C2, que es un falangista de Donosti, que los republicanos del submarino repelen la agresión, le pegan un tiro en la cabeza y despierta el puerto de Brest con un tiro en una noche oscura de esas, pues imaginaros. Luego, a partir de entonces, el señor parte del comando sale, pero bueno, eso lo hablaremos más tarde. A Troncoso le sucede Luis Ocho Torena, que era el capitán más antiguo que había en la comandancia. Está relativamente poco tiempo. Le sucede también el teniente coronel de Estado Mayor, Antonio Sanz Zaguero, que era también... las personalidades, tanto de Luis Ocho Torena como de Sanz Zaguero, son personalidades que son mucho más tranquilas, porque el gobierno francés no hacía más que mandar cartas al gobierno de Burgos diciendo que era aquello, ¿no?
La verdad es que era muy impresionante, pero luego veremos las causas. Y a partir de ahí, pues bueno, posteriormente vuelve Luis Ochotorena, está hasta el 42, y en el 42 Luis Ochotorena es el que lleva las 2 estrellas de 8 puntas, y el que está a su derecha, que nosotros pensábamos, o por lo menos yo pensaba que era un oficial alemán, aunque va con el uniforme de la Luftwaffe, es Salas Larrazábal. Sí. Detrás de él hay otro aviador, porque veo que en la manga tiene la bandera española o se deduce. Pero bueno, pero entonces volvemos. El de Luis Ochotorena es el señor ese de bigote, y luego al lado de él está el director de esto. Vamos a ver. Sí, esto, a ver. El Luis Ochotorena, cuando ocupa ese puesto, ya en el año 40, es cuando la presencia de los alemanes. Hay un episodio muy interesante y muy bien reflejado gráficamente, y es que en finales de junio los alemanes ocupan Hendaya. Entonces ellos muy caballerosos le dan la mano al jefe del puente, y a partir de ahí, pues estos señores, bueno, me he saltado, está el ¿cómo se llama este? Julio Ortega III, que es el que está 31 años después, que todos hemos conocido, los que somos de nuestra edad, pues este era el representante, digamos, durante todo ese tiempo, y el alma mater de la... ¿Quién es ese? Julio Ortega. Sí. Bueno, luego habrá una foto con pelo, pero bueno. Gaztetxoa zeneko argazki bat ere ikusteko aukera izango. Entonces, pues bueno, en el recibimiento, al día siguiente, o a los 2 días, se hace un recibimiento oficial. Y entonces se le hace un lunch en lo que hoy es Arain Txiki, un lunch con todo tipo de cosas, en aquel tiempo que pasaba mucha gente hambre y todo eso. Y a partir de ahí lo que se celebra la comida en el castillo de Natalia primero, ¿no? Bai, Bidarten, Palaiza Txino. Pues en Vidar. Entonces aparece el capitán general de la 6ª región, en fin, toda esta historia. Y bueno, pues se hace una especie de fiesta tanto en Irún como en Vidar, y lo que se pretendía era unir todo, que ya estaba unido, pero estaba unido, digamos, a nivel subterráneo, pero ya de una manera oficial era, digamos, la unión entre el ejército español, a pesar de la Legión Cóndor y todas esas historias, con el nuevo ejército alemán que ocupaba Europa. Y aquí es donde ya, pues bueno, durante 4 años existe una relación absolutamente extraordinaria y económicamente fructífera para los agentes de aduanas de Irún, para algunos, claro, no todos, pero bueno, eso ya lo hablamos más tarde. Y bueno, pues esto es lo último era lo de este hombre, lo de Ortega, y bueno, pues sin más, esto es... Pixkat, esan dugu, 1940ko topaketa hori, alemanen topaketa hori Irunera etorri zirela lehen bizi, eta gero guztiak Bidartera joan zirela, guzti hori gertatu zen 1940 urteko udan. Claro, horrela bote prontoan hau esaten baldin badut, ez dirudien garrantzitsua dela. Baina esaten baldin badut, gero, 1940 urteko urrian, Hitler eta Francoren arteko elkarrizketa gontzela Hendaian, guzti hori elkarrekin hartuta horrela zentzu gehiago dauka. Orduan, udan egin zuten hori, atarikoa izan zen, gero urrian Franco eta Hitlerren arteko bilera antolatu ahal izateko. Eta Julio Ortegaren berezitasun bat da, 31 urtez izan zela komandante militar, baina bere garapen profesionala, bere garapen militarra mugatua zegoela koronel bilakatu arte, zer dela eta Francisco Franco bere kintakoak edota
promozio militar berdinekoak izan zirelako. Eta kasu honetan, bazkenean gertatu zena izan zen, promozio osotikan, rango altuena hartu zuena, Francisco Franco izan zela, eta gainontzeko guztiak pausu bat berago gelditu ziren, eta hori da Julio Ortegaren kasua. Baina hor, komandanten joan etorri guzti horretan, izenan hitzak aipatu ditugu, badago pertsona bat beti egoten zara, eta pertsona hori da komandantziako bigarren arduraduna Miguel Ibáñez de Opakoa izan zena. Bueno, esta persona personalmente lo conocí y nadie habla de ello. Este hombre llevaba siempre la mano en el bolsillo hasta que un día me enteré que le había saltado la mano tocando lo que no debía, haciendo en las operaciones de la comandancia, en el tema de los comandos y todo esto, cuando se fabricaban las bombas, pues le saltó la mano. Pero bueno, a lo que vamos. Estuvo durante la República, pidió excedencia y lo dejó, lo del tema militar. Y posteriormente, pues bueno, hay un libro, digamos, de sus memorias, hecho por Jaime Delgado Martín, Tallado en la sombra, y en el cual habla de las cosas que pasó en la comandancia, más o menos, no pone nombres, está, digamos, más o menos trabajado el libro. Se hizo en el 47, hay que tener en cuenta que 8 años después de terminar la guerra, entonces los espíritus todavía no estaban muy exaltados, ¿no? Pero bueno. Y este hombre, su puesto siempre es el segundo en la comandancia, figura como jefe de información. Este fue, digamos, el colíder de lo que fue la sección especial o la Legión Negra, y era el que preparaba y asesoraba y recibía a todos los agentes de espionaje. Es decir, había un montón de agentes de espionaje en Iparralde y en el resto de los sitios, y entonces este los recibía y les daba las instrucciones que a veces surgían de la misma comandancia o desde Salamanca o Burgos se les mandaba, ¿no? Entonces, la importancia de este hombre fue muy grande y, bueno, vamos a ver, él tiene... Antes os he dicho lo del tema de los sabotajes. Hay un montón de iniciativas, por ejemplo. En el mismo 37 al principio se empiezan a poner bombas en barcos. El más sonado de todos fue Campo Amor, el barco Campo Amor, o el buque Campo Amor, venía con, digamos, con gasolina desde la Unión Soviética gratis. Bueno, estos, creo que fue en el Everdón, lo asaltaron. Sabemos quiénes son los que lo asaltaron, cobraron 50.000 pelas cada uno por la acción y lo desviaron a pasajes. Entonces, bueno, pues eso es lo que... Ahí se quedó y fue ahí sí salió en los periódicos el éxito de la operación y hubo muchísimas más, se fueron poniendo bombas, se trabajaba muchísimo el impedir que los repuestos que pedía la República fueran saboteados. Y sobre este tema podríamos hablar largo y tendido, pero son 3/4 de hora y esto impresumiblemente lo estoy pasando. Pero yo os voy a decir que el contraespionaje francés y la policía a veces miraba a la luna, así de claro, porque no había detenciones, y había una detención lo tenían 3 días en la cárcel, y bueno, por lo tanto, y esto es más o menos lo que... Gero pitxin bat aipatuko ditu kasu zehatz batzuk, baina hor Campo Amorra aipatuta ere oso garrantzitsua da aipatzea zer gertatu zen Campo Amor enpresa, Campo Amor ontziaren enpresa jabearekin, hor baiketan parte hartu zuen bakoitzari enpresako paritu zion urretan bainaturiko pitillera bat, baina Julian Troncosori eman zioten pitillera guztiz zen urrezkoa. Pixka bat, aurrera egiterren, hauek ziren, estatu botere matxinatuaren ordezkariak gure eskualdean, baina alare ez dugu aipatu beste talde bat ere bazegoela. Eta gainera talde hau, karlistak zirenak, kexu ziren egoerarekin, kexu zeuden komandantziarekin, kexu zeuden Julian Troncosok egiten zuenarekin. Julian Troncosok
ia zuzeneko harremana zeukan Francisco Francorekin, hor euren artean zegoena zen Nicolas Franco. Francoren anaia, ohitura handia zeukala Irunera etortzeko. Eta hor, zubilan horren bitartez, berak zuzeneko harremana zuen diktadorerekin, eta bitartean karlistak bigarren maila batera gelditu ziren, hauek esatzen ziren, beraiek arduratu behar zirela Bidasoa ibaiaren zaintzaz, falangiste geroz eta pertsona gutxiago jartzen zituztela, noski hor karlista eta falangisten arteko talka horretan, beraiek esaten zuten, baztertuak sentitzen zirela, eta horren ondorioz, askotan, txosten asko bidali izan zituzten, Nafarroako karlisten zuzendaritza nagusira. Kexatuz, Julian Troncoso, Bidasoako komandante militarrak egiten zuenaz, eta horixe da, Nafarro Iruñako artxibategian topatu duguna. Hor zehatzago esan da ere, egin zuten dokumentu zehatz bat esanez, komandantzian Julian Troncosoren aginduetara zeudela pertsona batzuk errefusagarriak zirela, eta gainera esaten zutena zen Irunen benetako garbiketa oraindik egina ez zegoela, naiz eta estatu kolpean, Espainia nazional horren boterea bete-betean egon, eta seinalatu zituzten zuzenean Carlos Mota, Enrique Agirretxe, Antonio Bazán, polizia, gero Pablo Zingabino Txoteko anaiak, eta leporatu zieten kontu ezberdinak. Beste gorrien senideak izatea, senide abertzaleak izatea, edota Salvador Etxandiagal enpresariaren ordezkariak izatea komandantzian, edota baten bati ere leporatu zioten garai hartan kokaina saltzea. Gero, hauek dira, bereziki indar matxinatu hori, baina komandantziaren aurka ere egiten zen indar matxinatu hori, eta hor pixkat aipatzearren, hemen hau zen, hau eta hau, Ezeizabarrena anaiak dira, hau eta agian garrantzitsuenetako bat hau dugu, Gabriel Ezeizabarrena bere izan zela Irungo alkatea. Pixkat aurrera egitearren, komandantziaren beste arlo garrantzitsuetako bat ere bazen mugako sarrera, kontrola eta aberriratzeak. Irunen, zehatz-mehatz esan behar dugu, 18.000 pertsonatik 6.000-ara jaitsi zela poblazio kopurua, estatu kolpearen ondorioz, eta erregimen berriaren lehen hilabetetan 2.000 pertsona inguru bueltatu ziren, eta hau itzulerarako ezinbesteko izan zen Comisión de Admisión del Puente izeneko erakunde bat. Talde hau antolatu zuten, lehenagotikan Guadalupeko gotorlekuan atxilotuak egon ziren eskuindarrek, horri zen propio gisa aipatu ditzakegu lehen esandako Santiago Fernández Urtiz berea, José Ángel Fernández Casadevante, izan zela lehenengo alkatea, Ricardo Bergaretxe, Manuel Ezeizabarrena, hor argazkian ikusi duguna, eta bestela ere, Guillermo Etxenike. Eta pertsona hauen funtzia, Comisión de Admisión del Puente izeneko funtzio hori, Kodok azalduko digu. Sí, estas personas, según nos dicen, se ponían en la misma muga y eran los jueces los que dejaban pasar o no pasar a la gente. Esto se demuestra en los pases que hay en el archivo de Irún, que todavía hay un montón, de personas absolutamente conocidas. Incluso yo estuve viendo a un vecino mío, Dios mío, el señor Arrieta, allí estaba. Bueno, pues estos tenían el poder del sí o el no. Te ponían con una B azul, de estos lápices de colores azul y rojo de entonces, te ponían una B, te lo daban y tú podías pasar. Te podían poner una P y era el purgatorio. Te decían, no lo tenemos claro, vuelve. Y te podías, si habías estado refugiado en Hendaya, bien, pero si el que estaba en Orleans o por ahí, imaginaros, no tenía dinero para volver, pero bueno. Entonces, esto se fue haciendo y causaba un dolor inmenso en el tema, ¿no? O sea, la gente pues sufría muchísimo y todo el mundo estaba pendiente de qué sucedía en la frontera, ¿no? Entonces, posteriormente a esto, hubo, creo que fueron 5 meses después o algo así,
se hizo una comisión de información y residencia, que en teoría era la gente que volvía, se le buscaba el sitio para albergarse, porque nosotros tenemos una testigo que le pasó eso, y le dieron, no les voy a decir dónde le dieron porque es que hay... Y entonces, ¿quiénes estaban aparte de estos? Bueno, hemos encontrado 115 personas que formaban la Comisión de Información y Residencia. 115. Y aparte de todo esto, y esto donde se ve de una manera muy marcada, es cuando se hizo la depuración del personal del ayuntamiento, pues todos tenían que conseguir informes del HAP, que era la Juventudes de la CEDA, todavía existía, Falange, Junta Carlista, Policía, miembros de la Iglesia, por ejemplo, el señor Esnal, y otros más. Y si eras maestro o maestra, todavía tenías 2 más. Pero bueno, eso era para... Y entonces, esto era lo que normalmente se hacía con todas las personas, y no se libraba a nadie. Y de hecho, hace, no sé si 3 días, hemos encontrado la ficha de uno de los que participaban en el comando, en este comando de la comandancia, que pide permiso para volver en el año 37, en octubre del 37 me parece que es. No sabemos por qué, pero bueno, a ese no le pusieron pegas. Esto es lo que... Hor, Comisión de Admisión del Puente Pasata hor iragazkiak egiten zuna zen, pertsonak bi motatakoak altzirela izan, Koldok aipatu den azkeneko itzulketa hori, hori legala izan zen, eta neurri batzuen arabera, iruzurrezkoak ziren. Legezkoei dagokienez, komatxo artean, hauek abalarekin etortzen ziren, 105 pertsona horiek emandako babes hori. Eta hori baita ere lortzen zen kontsulatu baten bitartez, edo enbaxada baten bitartez, horietako bat aski garrantzitsua zena zen, Don Ibane Loitzuneko Don Ibane etxean, Karlisten prentsa eta espioitza bulego zena. Bertan, igar ostean, legezkoak zirenak, Irungo Abenida Zubia zeharkatu, baina etxera itzuli berrean, egin beharreko, pasa beharreko tramita zen Hondarribiatik igarotzea, eta bertan, Mirentxu kasinoan egoten ziren, bertatikan igarotzea derrigorrezkoa zen, bertan galdekatu egiten zituztelako, frankismoak ezagutu zezan erbestea nola zen, eta erbestean indar errepublikanoak nola antolatuak zeuden. Horretarako zegoen DIDREM izeneko erakunde bat, Koldok honi buruz gehiago hitz egingo dizuek geroxeago, baina esatearren, egonaldi bat gauzatu beharrez gero ere, baliatzen zen Nuestra Señora del Pilar egoitza, zela justuki gaurrean zegoen Mirakontxa hotela. Beraz, azkenean legez ailegatzen ziren pertsona hauek funtzio berezia zuten, zer jakin gabe euren testigantza inteligentziarako elementu bilatzen zelako, eta horretarako ibiltzen zen DIDREM izeneko erakundea. Bueno, este DIDREM, que era una especie de delegación, ¿cómo os diría yo? Era una especie de delegación que organizaba de una manera fija la búsqueda y la entrega de las nuevas documentaciones que iba a haber. Normalmente las personas que venían a Hondarribi venían huyendo, vamos a ver si... eran refugiados de las embajadas. Y entonces cada vez que la embajada de México, por poner un ejemplo, hablaba con la República y decía, oye, yo tengo tantos y me los voy a quitar del medio. Entonces tenían una especie de... que los llevaban a Hondarribi, los dejaban allí, y allí se hacían digamos, se interrogaba, porque como a todos los refugiados se los interroga, se miraba en Nachonea si tenían alguna cuestión pendiente con el gobierno franquista, y se les daba una documentación, mientras estaban en Nuestra Señora del Pilar, lo que hoy es, ¿cómo se llama? Miramar, sí. Entonces, este DIDREM se creó, digamos, por la Quinta Columna de Madrid, que otra de las labores que tenía la comandancia era la comunicación con
con la quinta columna de Madrid y luego la tuvo con la de Barcelona. Pero la de Barcelona ya estuvo un poco más dividida. Pero entonces esto es lo que hicieron, es la creación de unas fichas blancas, que era la familia y tal, de todo eso, y las fichas azules era qué puestos habían tenido en la República, quiénes eran, la gente que había dicho sobre ellos y cosas de ese tipo. Con esta documentación que se llamaba documentación azul o la cartilla azul, lo que hicieron esto fue el preludio para que todas estas, ¿cómo se llama? Estas tarjetas se iban a las fronteras. Y entonces allí la gente pasaba, o por lo menos allí quedaba. Y si quedaba y habían hablado de una persona que estaba afuera, a la vuelta, al saco. Esto en principio tenía una especie de apariencia humanitaria, pero era algo más morboso que todo eso, ¿no? Para darle importancia de lo que tuvo, Didrem hizo fichas, pues bueno, en Madrid, ya no me acuerdo, pero por ejemplo en Donostia, en Hondarribia, Bilbao y en Biarritz, San Juan de Luz, en fin, había de todo esto, ¿no? Pero lo más llamativo de todo esto fue que en Hondarribia se hicieron 84.756 fichas. Para ser un pueblo pequeño, aquello era... Y además la característica que tenía este tema, era una labor que tenían que hacer las mujeres, punto número 1, y segundo, tenían que ser, obviamente, adictas al sistema, tanto eran margaritas, o de auxilio social, o lo que vosotros queráis, pero tenían que ser mujeres, y eso, trabajaban 6 días a la semana, y aparte de trabajar aquí, cuidaban lo del Miramar, lo que llamamos ahora Miramar, que era, pues, tenían una estructura, pues eso. Pixkat, hauek aipatu ditugu legezkoak, baina ez legezkoentzat, zoria guztiz ezberdina zen. 1936 urtetik aurrera, Irun osoki kontzentrazio esparru bat bilakatu zen. Eta honek esan nahi duena da, bertan zegoen pabelloi oro, hau bezalako eraikin bat, kontzentrazio esparru funtzioak hartuko zituela. Iruditan duguna, kontzentrazio esparrurik handiena da, pequeña velocidad izenekoa, eta kontua da, 1936-1939 urteen artean egon zirela indarrean, Estatu Espainolean, kontzentrazio esparrua. Baina, Irunen, bertaraturiko jende kopurua hain handia zenez, kontzentrazio esparruen iraupena luzeagoa izan zen, Bigarren Mundu Gerra ere heldu zelako, eta 1952 urtera arte iraun zuen kontzentrazio esparruak. Hauxe dugu kontzentrazio esparru nagusiena, pequeña velocidad izena duela, baina baita ere baliatu ziren, estadion gal futbol zelaia, Biobiako la Carioca dantzalekua, Hilaturas Ferroviarias izeneko pabioi industriala, edota Irungo espetxea. Hauxe da, pequeña velocidad, gaur egun, barnekaldetik aterata argazkia, egia esan 2018 urteko argazkia dago, orain egoera are kaskarragoan dago, eta uralistazko teilatua du, eta baieztatu dugu, Bia Irun izeneko proiektuaren bitartez gune hau bota egingo dela. Irunek dauka kontzentrazio esparru bat, Euskal Herrian mantentzen den azken kontzentrazio esparruetako bat da, eta borondate politikoaren ondorioz bota egingo da, eta bertako arrastoak desagertu egingo dira. Aipatzen da, konpromisoa badagoela bertan zerbait egiteko, baina jatorrizkoa den elementua desagertu egingo da, eta gu argita garbi honen aurka gaude. Pequeña velocidad izena tren mota bati dagokio, garaian bi abiadura ezberdineko trenak zeuden, gaur egun bezala, gran velocidad, pequeña velocidad, 18. Mendera joan behar dugu, pixka bat kokatzeko tren mota honen hasiera, eta kontzentrazio esparruari buruz esan behar duguna da, gune aski kaskarra zela. Guztia dena zen oso provisionala, topatzen zen edozein esparru bilakatzen zen kontzentrazio esparru, eta arduraduna Juan Gallego Guardia Zibila zen. Berak arkatzez Irungo udalari eskatu zion, sukalde bat eraikitzeko baimena, prekarietatea hor ikusten da, arkatzez idatzitako dokumentua, eta sukalderik ez gerora bulegoak izan zituzten, baina datu esanguratsua dena da, dokumentuen bitartez guk ziurtatuta daukagula
gune honetatikan 3.900 eta 71 pertsona igaro zirela. Hori dokumentuetan dago, baina zifra hori asko zere handiago izan diteke Mael Magendre izeneko historialari batek berak ziurtatzen duelako 1928-1929 urteen inguruan urte oso batean gutxienez 1.000 pertsona igaro zirela Irungo Abenida Zubitik, eta honek esaten duen honen ondorioa da, bataz beste Irunera 355 pertsona sartzen zirela egunero. Eta esparruko egonaldi hauek laburrak izan ohi ziren, sailkatzerako erabiltzen zelako bereziki, eta gero trena edo topoa baliatuz, San Miguel de Cardeña, La Magdalena edo eta Miranda de Ebroko kontzentrazio esparruetara bialtzen zituzten. Hemen kontua da guk zer aipatzen dugu, jendearentzat adibidez aski esanguratsua da Miranda de Ebroko kontzentrazio esparrua, baina pertsona horiek esparru horietara ailegatzeko ez ziren ausaz ailegatzen txoko horietara, ibilbide bat zuten, horietako asko erbestetikan iristen ziren, eta ibilbide horretan ezinbestekoa zen Irungo pequeña velozidadetik igarotzea. Eta gune honetan ere topaketa deigarria egin dugu, Manuel Valentin historialariaren bitartez, berak Tomas Valentin Ramosen historia, bere atxonaren historia kontatu zuen Twitter bitartez, eta dokumentu horren arabera ikus daiteke berresten dela bera kontzentrazio esparruan egon zela, eta hau da topatu dugun fitxa bakarra, kontzentrazio esparru honetakoa. Eta pixka bat, espioitza aferetaz ere, aipatuko dugu hori zelako, komandantziaren beste arlo bat. Con el tema de la comandancia, otra de las patas más importantes, yo digo, para mí fue la más importante, es el espionaje y el contraespionaje. Había un oficial en la comandancia desde el minuto 1 que se llamaba Juan Pérez, creo que era Juan Pérez Urruti, que era el jefe del contraespionaje, y ese se mantuvo hasta prácticamente, hasta el 40 y algo, 42. Y tras el golpe de Estado, los sublevados tuvieron 3 organizaciones en el Bidasoa. Era el SIFNE, lo que se llamó Servicio de Información de la Frontera Noroeste, que fue un organismo civil, luego hablamos, el Servicio de Información Militar, que funcionó desde el minuto 1 desde Burgos, y el Servicio de Información y Policía Militar, que fue la unión de los dos anteriores en el año 37, pero empezó a funcionar en plan serio el 38, pero prácticamente todos los elementos de los comandos y de los agentes informativos que había en el SIFNE pasaron a esta nueva organización. El comandante Troncoso tuvo una actividad muy importante, siempre estuvo apoyado por Nicolás Franco. Nicolás Franco venía mucho a Irún, y este fue el que le protegió, por decirlo de alguna manera, de las agresiones, entre comillas, de los carlistas, de las quejas que tenían ellos, ¿no? Hay una de los documentos que tenemos, el de la esvástica, aparece en el SIM, fechado en Irún, como veis, año 37, y se pone como firma la esvástica, ¿no? Esto ha salido, yo lo he visto por todos los sitios, en Europa se extrañaban de todo esto, pero bueno, es lo que hay, está ahí escrito, por lo tanto nosotros no lo movemos, ¿no? Esto es lo que normalmente es una prueba más de que la influencia nazi, sobre todo, e italiana, desde el minuto 1 estuvo. De todas maneras, luego hablaremos sobre la presencia de los alemanes y los italianos. Para que os deis un pequeño detalle para daros cuenta, es que en la comandancia existía 2 personas, 2 analistas, 2 funcionarios de criptoanalismo. Es decir, todos los mensajes que venían criptados los descriptaban ellos, y al revés, todo lo que se mandaba se encriptaba. Había 2 emisoras de radio en la comandancia, en fin, esto podíamos lograrlo. Y luego todo esto servía para mantener la comunicación con todas las estaciones de espionaje que había en toda Europa y en Francia, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo.
eta pixkat izango zen bereziki informazio zerbitzu formalak zirenak, lotura handiagoa zeukatena, frankismoaren hasierako goi instantzia horiekin, baina gero aipatu behar duguna da sekzion espezial edota Legio Negra izeneko hori zela komandantziaren komando propio zen. Bueno, esto podía ser el guión de una película, ¿eh? No es ninguna broma, o sea, lo digo así, como suena. Esta sección especial surgió primero porque en abril del 37, me parece que fue, había 4 submarinos en Pasaya. Uno de los submarinos, el U-27, llegó un comandante, luego fue coronel, que era un experto de química y física, un tal Karl Bauer, y entonces vino con un montón de material para hacer bombas de última generación en aquel entonces. Entonces, según ponen los libros y los entendidos te dicen, a 2 pasos de la frontera se hizo el laboratorio. En ese laboratorio es donde perdió la mano Miguel Ibáñez. Pero bueno, entonces su objetivo era poner bombas en Francia. Había un objetivo fundamental y era, en Francia hubo un intento de golpe de Estado que estaba planificado, pero de arriba abajo, en el año 37. Y se querían hacerlo, sobre todo los oficiales reservistas querían hacerlo. Al final no sabemos exactamente por qué, pero la realidad fue que posiblemente los mismos alemanes dijeron que pararan con el tema y punto, ¿no? Porque estaba ya la Segunda Guerra Mundial prácticamente estaba servida, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen, preparan las bombas, se pasan al otro lado, a Hendaya, al garaje central, los coches manipulados con las bombas dentro. Y luego, los miembros de la Cagul, la extrema derecha francesa, en la mayoría de las veces, eran los que colocaban las bombas. La extrema derecha era muy importante y había gente en Iparralde que apoyaba muchísimo esto, muchísimo. Entonces, bueno, las bombas servían para poner en todos los aeropuertos donde había material para la República o en todos los puertos, les ponían las bombas a los barcos, a los aviones, incluso se puso una bomba en el túnel de Cerver, se puso bombas en los trenes, cuando andaban los trenes, y en la estación también, en fin, podemos hablar de esto largo y tendido. Y gente que colaboró con ese comando, pues voy a decir, porque nosotros decimos los nombres, ¿no? A pesar de todo. Uno de los más famosos fue Antonio Martín Montís. Es el hijo era capitán de complemento, era el hijo del Marqués de Linares. El Marqués de Linares vivía en Hendaya durante 20 años, o vivió. Guillermo Echenique, Santiago Fernández de Urtiberea, Manuel Orendain, en fin, hay un montón de personajes. Hay un tal Satrústegui, bueno, un tal Medina, en fin, hay un montón de ellos. Sergio Arceche, que era el líder de la Falange en Irún. Hay muchos de estos que a través del tiempo colaboran y van poniendo las bombas de una manera, vamos, que no les importa. Las consecuencias la realidad era poner y desestabilizar el gobierno de León Blanc, y sobre todo, y los posteriores, y sobre todo hacerlo caer para que el apoyo y extender todo el golpismo franquista y fascista, extenderlo por toda Europa. Horren adibidetakoa da, Parisen, hau da, Frantziako patronalaren egoitza, eta zer egin zuten, Frantziako ultraeskuinak, Hego Euskal Herrian egindako bomba hauek bertan jarri zituen, bertan zaintzaile bat ere hiltzen, eta helburua zen, Koldok esan duena, gobernu frantsesa desegonkortzea, esanez, atentatu horiek egiten zituztenak, ezker frantsesekoak zirela. Eta komandantziaren beste konspirazioetako bat ere bazen, guzti horrekin batera, golpismo hori sustatu nahian, helburu zuzena zen, estatu frantsesa ere diktadura bat bilakatzea. Horretarako, Mario Roa eta Mancini general fascistarekin antolatu ziren, Julian Troncoso
Mantxini eta bertan zeuden eskuindar guztiek bilkura bat egin zuten Guadalupuko gotorlekuan, eta konspirazio horren helburua zen, lehenik eta behin kolpe bat emango zela Irungo mugan, horren bitartez Ipar Euskal Herrian zeuden indar armatu frantsesak joko zutela Bidasoa ibai ingurura gune hori defendatzera, eta deskonzentratze maniobra horren ostean helburu nagusia zen, argazkian ikusten dugun moduan, Ziburuko portura sartzea, eta Doniban Eroitzuneko hondartzara sartzea, ontzien bitartez, Normandiako desembarkoan egin moduan, eta Doniban Eroitzuneraino iritsi garela, Natxoneare derrigorrez aipatu behar. Bueno, pues esta villa, como hemos dicho antes, fue creada en el 34 por los carlistas. Su objetivo era por Rafael Olazábal y Antonio Goicoechea, y su objetivo era divulgar las ideas carlistas, cómo se encontraban en Europa, y sobre todo un control de la información, es decir, de los periódicos y las radios y todo eso, qué opinaban sobre todo esto, ¿no? Esto se mandaba diariamente a Iruña, a Pamplona. Cuando ya el tema de la guerra civil, estamos hablando en el 37, no estamos hablando del 39, el gobierno franquista, sobre todo Burgos, el grupo militar, dice que esa estación de espionaje, o consulado, o llamadlo como queráis, pasa a manos de los militares, y entonces se establece y se funda, digamos, lo que fue como hemos dicho antes, el SIFNE. Este grupo de personas, normalmente, como hemos dicho antes, es una especie de organización civil de espionaje. Está fundada por los aristócratas españoles, y sobre todo por la Lliga Regionalista Catalana de Francesc Cambó. Y pues este Francesc Cambó fue la que lo financió. También financiaron los alemanes, los italianos. Los alemanes y los italianos estaban presentes en esa casa. Y tenían muchísima importancia de todo esto. Teóricamente era un consulado oficioso franquista, porque el gobierno francés no lo había reconocido al gobierno de Franco. Y uno de los personajes más importantes y que tuvo una repercusión enorme era Josep Bertrand y Musitu. Y lo que hemos dicho, Francesc Cambó fue el que agotó su dinero, su fortuna, protegiendo a Natxoné y pagándola. Claro, vosotros pensáis ahora, ¿y la policía francesa y el contraespionaje francés dónde queda? Porque esta es la gran pregunta. Nos quedamos, claro, conforme vas leyendo, vas investigando y vas haciendo, el vecino de abajo está patas arriba porque está en una guerra cruenta a lo bestia, ¿y aquí qué pasa? Entonces, esto es una de las cosas que no nos va a dar tiempo a sacarlo. El gobierno francés y el contraespionaje apoyaba el futuro golpe que iba a haber en Francia. Lo que pasa es que, hay muchas maneras de apoyarlo. Si miras a un lado, miras a otro. Y esa cuestión y esta protección de los diputados lo encontramos en De Coral, que fue luego alcalde de Urruñ, y Barnegaray, que era un parlamentario, y hay algunos más, pero en fin, estos eran los más conocidos, digamos. Eta pixkat, bixi joanez ere aipatu dezakeguna da ere bai, Espainiar estatu frankistak jaso behar zuen eraso bakteriologiko bat, aipatzen da gero propagandarako gisa baliatu zela esaten zuten, Espainiak eraso bakteriologiko bat jaso zuela. Horretarako berak zerikusi handia dauka. Ze kontua da, muga zeharkatu nahi zuten bi pertsona kontratatu omen zirela, pertsona hauei bakteria batzuk jarri zizkietela gorputzean mozketa batzuk eginez, gerora ustezko gaixotasun bat inkubatzeko eta gerori estatu espainolean zehar zabaltzeko. Pertsona horien sarrera izan zen beratikan, hemendikan sartu ziren, hemen txen atxilotu zituzten eta hemen atxilotu ostean Irunera eraman zituzten. Hala ere, jazoera apur bat arraroa da, kontua da,
Gero, pixka bat, komandantziak ekintza hori baliatu zuelako argi eta garbi propaganda egiteko eta hedabide frantsesek esan zuten ere izan zela eleberri bakteriologiko baten antzezpena. Ordan, eta pixka da, hau da, beratik sartu zen gizon horietako bat, eta ikus daiteke hemen nola dituen gorputzen zehar mozketa horiek, eta hor zituen, ustez bakteria horiek. Eta hor, gainera, ikerketa horretan ibili zen pertsona bat, izan zen Alberto Angera, komandantziako arduradun militarren konfiantzazko medikoa zena. Eta aipatzearren ere, ekintza guzti horietan guztiz esanguratsu ere izan zen Zebi urpekariaren baiketa saiakera, 1927ko irailaren batean iritsi zen Urpeko Upresteko portura, komandantziako 11 kide bertara gerturatu ziren, hau baitu nahian, baina azkenean erasoa gelditza lortu zuten, bereziki Bresteko komunista eta anarkistengatik aipatzen da, hauek ofizialen desertzioa horretan adibili zirela, ze azkenean komandantziatik joan ziren pertsona hauek dirua eskaini zioten desertatzeko eta eurentzat uzteko Zebi urpekontzia. Eraso horretan Jose Maria Gabaren Goñi Donostiarra hiltzen, falangistaren koldok esan zuen bezala, eta prentsak esaten idatzita utzi zuena izan zen, heroi bat hiltzela, baina momentuz ezin zuituztela bere balentriak kontatu. Bere balentriak nola ez zirelako Bresteko portuan Zebi urpeko errepublikanoa baitzea. Ekintza honen ondorioz, Julian Troncosoren erorketa izan zen, honen ondorioz berak lortu zuen Irunera ailegatzea, baina atxiloketa ezberdinak izan ziren, eta atxiloketa ezberdinan horren ostean epaiketarako berak modu biziki arro baten esaten zuen, ez bera Frantziara joango zela eta berarekin ekarriko zitula komandoko kideak. Azkenean errealitatea da, zoru frantsesa zanpatu ala atxilotu egin zutela eta apaitu egin zutela. Horregatikan, behin-behineko espetxean egon zen hainbat hilabetez, eta gerora kontua da, bere kurrikulumean izandako puntu beltz horrengatikan, behin Espainiara bueltatu ostean, frankismoak eman zion kargoa izan zela, 1936an, Espainiako Futbol Federazioko presidente izendatzea. Eta egia esan, guk hasieran uste genuen, kontu honek ez zuela hainbesteko garrantziarikan, pentsatzen genuen, pixkat, bigarren mailako kontu batetara utzi dute, modu diskretu batean. Baina egia esan, berriki egin diren Euskal Futbol Selekzioaren ikerketa batzuei buruz, kargu honek, ondorioztatzen dena da, kargu honek zentzu handia zeukala. Euskal Futbol Selekzioa Europako gira bukatu ostean, Hego Ameriketara joan zen. Eta Hego Ameriketan, bertan partiduak jolastu izateko federazio bat behar zuen. Baina, 1929tik aurrera, Estatu Espainolean zegoen federazio bakarra Julian Troncoso kontrolaturikoa zen. Beraz, garrantzitsua zen Julian Troncoso federazio horretan, besteak beste, Euskal Futbol Selekzioari oztopatzeko, gero selekzioak beste futbol federazio bat sortu zuen Mexikon, klub bat bilakatu zuten, baina, bizkat, lotura txiki horiek ere ikus ditzakegu. Eta, pixka bat ere, aipatu behar dugu, bukatzearren, denboraz ja ordu betera ailegatu era, baina laburki aipatu baldin badezakegu Irungo bulego alemana, hau ere aski garrantzitsua dela. Bien, desde el año 34 tenemos más o menos establecidos que, 33, 34 diría yo, el Tercer Reich ya toma el Estado español de una manera silenciosa, se empiezan a organizar las redes de todas las personas alemanas que existían en España, familias enteras y todo aquel que no era de su cuerda, pues se los llevaban a Alemania, secuestraban o hacían alguna cosa rara, el caso es que desaparecían de aquí. Pero una de las cosas que llama la atención es que los alemanes que estaban aquí, que controlaban la comandancia, que controlaban todo, tenían un aspecto económico también. Y entonces, Alemania, los alemanes fundan una empresa, un holding
en España, se llama Sofindus, y entonces esto en Irún tenían una de las cosas más importantes, y había muchas, era Transportes Marión. Transportes Marión estaba en la calle Vidasoa, llegaron a tener 50 camiones, venían, la línea de transporte era de Salamanca a Irún, transportaban de todo, evidentemente, pero entre otras cosas era el mineral, y sobre todo el wolframio, ¿no? Y entonces, la importancia de esto es que desde Lisboa, por ejemplo, hasta Irún, hasta la raya primera de Irún, lo controlaba un tal Lesser, que vivía en Irún desde el año 37 hasta el 81, me parece que vivió, cuando ya se hizo mayor se fue allí. El medio del puente lo controlaba un tal Cayab, que era un SS que vivía en Hendaya, y luego de la otra punta del puente hasta Bucó lo llevaba otro, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno. Estos tenían las facilidades de todo el mundo, o sea, aquí no les podían, nadie les decía nada, las cosas se les fueron complicando ya en el año 43 pasado, ya cuando las cosas ya se había hecho lo que suelo llamar yo la ciaboga. Pero entre todo esto que os estoy diciendo, aparte de todo, había el personal que continuaba en la comandancia, que cada X tiempo los cambiaban. Hay un personaje que se llama Alfred Gessorowski, que trabajaba también en la comandancia. Y era el jefe, digamos, de la mensajería. Su responsabilidad era eso. Evidentemente no lo era, pero bueno, estaba ahí, ¿no? Y entonces él controlaba eso. Controlaba todo el personal y controlaba toda la información. Aquí, y me alargo un poco. Hay una de las veces que desde la embajada de Madrid, alemana, le llaman y le dicen: oye, se está montando un tinglao con los requetés que se han salido de la línea de Franco. Y el otro le dice: vale, y hay muchos por el norte de España, Italia. Bien. Entonces llama a Falange y le dice: oye, se están montando células comunistas con campos de desembarco de armamento y todo el tinglao. Bueno, imaginaros. Seguidamente cuelga y llama a la policía y dice lo mismo. En una semana se detuvo. En Pamplona, de hecho, se detuvo gente y detuvieron a un comando, bueno, no era un comando, era un grupo de polacos que había allí, que no se enteraban de lo que pasaba, pero los detuvieron también. Este personaje era muy importante, trabajaba en el consulado de Alemania en Donosti y analizaba todos los trabajos. Era jefe de la Gestapo local, también aquí me imagino que sería, ¿no? Otro de los personajes que llama muchísimo la atención es un tal Walter Kuschmann. Walter Kuschmann es un miembro de las SS que estaba en Hendaya. Se sobreentiende que cuando se los traen a Hendaya es un sitio tranquilo. Aquí no hay problemas, no hay nada, ¿no? Entonces lo que hacen ellos es que este señor está acusado de matanzas y de cosas que han hecho en Ucrania, me parece que era Ucrania y cerca de Toulouse, por ahí. Hicieron cosas de estas, mataron a maestros, y se habla de 15.000 personas que fueron ejecutadas, no por él evidentemente, pero sí estaba dentro del tinglao este. De la noche a la mañana, en el 44, las cosas se ponen feas, coge el dinero de la aduana alemana y seguidamente se escapa. Se presenta en Donosti, se presenta en la comisaría y dice que se viene a entregar porque ha exiliado. El impacto fue monumental. Lo primero que le hicieron, bueno, antes que eso se fue a Zarauz, al Hotel Zarauz, dejó las maletas allí y bueno, ya está. Las maletas y estaban cerradas, como era un alemán no le podían meter mano. Cuando se entrega a la policía, lo llevan a Ondarreta, en fin, todo ese tinglao. Y anda basculando entre Ondarreta, fuera, a la calle, y ahí anda, ¿no? En el mismo año piden la extradición al gobierno alemán. Y entonces se presenta, hay un problema con el gobierno español, y el gobierno español lo tiene muy gordo, porque el ministro de Asuntos Exteriores dice: hay que entregarlo. Pero el ministro de Gobernación dice: no, que va, este sabe mucho. Total, y abreviando. Total, que este hombre, ¿qué es lo que pasa? Al final le dejan salir, se va al Hotel Zarauz, recogerá todo el dinero que llevaba, pide en Vigo la documentación al obispo,
se viste de cura, le dan la documentación de un sacerdote que existía, creo que estaba en Madrid o en León, en un sitio de esos. Y bueno, se monta en el barco y llega a Buenos Aires. Nosotros pensábamos que esa historia se acabó ahí, pues no. Hay un libro sobre el mundo de quienes protegió a los nazis para la salida al extranjero, sobre todo a Argentina, y bueno, y ahí se demuestra que este señor por el Vaticano fue apoyado a la bestia, ¿no? Total, que hay un periodista que le hace una entrevista, le pide un peso, que era lo que él pedía siempre. Si iba a hacer una entrevista, le decía al periodista, dame un peso. Y no tenía valor prácticamente el peso. Y entonces, ahí le hace la entrevista, posteriormente ya los cazanazis se ponen en marcha y este de un cáncer muere. Y ahí acaba lo del tema este de este señor Kussmann, que es, pues bueno, interesante en ese sentido de verlo, ¿no? Como hemos hablado antes, lo de transportes Marion eran imprescindibles. Estos, en el alto horno que había en Bucó, pues lo que hacían era todo el mineral, que por cierto estaba en la calle Santiago y en la calle, ¿cómo se llama?, en Bidasoa, pues ahí se guardaba, pues lo cargaban en camiones, lo llevaban ahí y lo hacían pues, de todo, hacían lingotes y cosas de ese tipo. Sobre todo el wolframio. El señor Troncoso estuvo implicado en una red en la cual metían dinero para traer wolframio, lo cobraban en Irún con un beneficio X y asunto concluido. Aprovechaban la ocasión, ¿no? Se traía el wolframio de Portugal y de Galicia, de León, lo llevaban a los altos hornos de Bayona y en las calles de Bidasoa y Santiago, pues donde se guardaba. De hecho hay fotos en los depósitos de Santífer que se ven todavía, ¿no? Los aliados están muy cajosos con eso, hablamos ya del 43 y 44 y le exigen al gobierno franquista que deje de hacer eso. Bien, lo dice, pero bueno, en un testimonio que tenemos de una señora de Beovia, nos comenta un día de que un día de verano aparecen 5 camiones, pero no pueden pasar los 5 camiones con wolframio. Y bueno, entonces dicen, bueno, ya lo veremos, se lo va a pasar. Se gobernan a los guardias civiles que están de guardia esa noche, quitan las alambradas que están en el puente de Beovia y pasan los camiones. Pero al ser verano, siempre a la noche, entonces no había tele, la gente, hay alguien que está tomando el fresco en la ventana. Ese denunció y a partir de ahí esos guardias civiles los echaron pero estuvieron bien pagados. Entonces, esto es lo que el wolframio para ellos fue fundamental, luego fue para los aliados y a partir de entonces, pues bueno, eso es lo que la cosa continúa, pero nos paramos ahí porque es que si no, el tema de la comandancia es algo que no se ha hablado y 50 camiones, depósito de gasolina, de aceite, tenían todo, absolutamente todo tenían. Eta pixka bat bukatzearren, pena da ez dugula argazkia sartu, baina zuzenan aldizkariko 73. orrialdea hartzen baldin badugu, jakin dezazuen aipaturiko Kussmann zeinen garrantzitsua zen, Argentinatikan eskuratu izan aldugula argazki hau 1932-1934 urte inguruan non ikusten den paramilitarra zelarik Adolf Hitlerren handikan gertu hiltzen dela, eta pixka honekin esan nahi duguna da, halako pertsonak geurean izan zirela kontrolpean.